Vamos a hablar del mecanismo éxito contráctil y finalmente sobre la electrocardiografía, que posiblemente esa es la que veamos recién los siguientes semanas. Como siempre, podemos hacer unas preguntas. Y la primera es: ¿cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? Llevar la sangre por todo el cuerpo. Transportar la sangre Por todo el a cuerpo. todas partes del cuerpo. ¿Para qué? Para llevar el oxígeno, los nutrientes y todo lo demás. Para poder llevar nutrientes, es decir, sustancias que son requeridas, y también para transportar sustancias que son de desecho, porque luego de que las células realizan trabajo, generan metabolismos que deben de ser eliminados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo relacionaría el mecanismo éxito contráctil del corazón, es decir, el músculo cardíaco, con la capacidad de bomba? Entonces, que se encarga de bombear la sangre. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Con la rapidez en la que va a llegar el cuerpo. Ay, pero ¿cómo? Éxito contráctil. El momento de bombearse. Es la ¿Qué ocurre al momento de bombear? La contracción. La contracción. O sea, dentro de Tiene las... que haber contracción. Y esa contracción se da gracias A la beta. ese mecanismo éxito contráctil, pero esta vez estamos hablando del músculo cardíaco. Hoy día vamos a ver cómo se genera esa contracción, que tiene parecido con lo que vendría a ser la contracción del músculo esquelético, pero también tiene cosas del músculo liso, que ya hemos visto antes. ¿Sí? Pero hoy día vamos a ver esa mecanismo. El resultado del aprendizaje, ustedes van a comprender que el corazón es un generador de presión, justamente por esa contracción que genera, forma presión. ¿Sí? Ocurren eventos eléctricos y mecánicos necesarios para lograr la perfusión de los tejidos que comprende el organismo. Es decir, la perfusión significa la llegada de la sangre de manera óptima a los diferentes tejidos. De lo que vamos a ver. Y aquí está justamente lo que estábamos hablando. Esa función cardiovascular se traduce en poder transportar diferentes tipos de sustancias. Las que son requeridas, principalmente el oxígeno, que ya saben que es necesario para que las células puedan hacer el trabajo. Aminoácidos, transportar glucosa, transportar ácidos grasos, transportar diversas hormonas que van a llegar a sus células blancos, ¿no? A sus órganos diana para poder generar un efecto. ¿No? Sustancias de desecho también van a ser transportadas que se generan luego del metabolismo. El principal, el CO2, va a ser transportado a través de la sangre para poder ser eliminado por medio de la expiración, a través del sistema Respiratorio. O por ejemplo, productos nitrogenados que el organismo necesita y por lo tanto van a ser eliminados por medio de la orina o incluso en algunas especies a través de las heces. ¿Okay? Ahora, ese flujo sanguíneo que va a permitir que pueda transportar esas sustancias se va a dar por diferencia de presión. Tiene que haber una diferencia de presión para que haya un buen flujo de sangre. Y ojo, que esta diferencia de presión tiene que ser de mayor a menor presión. ¿Sí? De mayor a menor presión. Es la única forma que la sangre pueda ir avanzando, pueda ir fluyendo. Siempre de mayor a menor. Y lógicamente, este intercambio, este transporte, ¿no? Y ese intercambio de estas sustancias requeridas o de desecho se van a dar a través de un mecanismo que ustedes ya conocen muy bien, que es el de la difusión, que se da a nivel de los capilares. Por lo tanto, de los capilares va a pasar al intersticio y del intersticio hacia las células en caso de que sea requerido. Y en el caso de que sean de desecho, va a ir al revés, es decir, de la célula al intersticio y a los capilares para finalmente ser eliminados. Ahora, tenemos aquí en esta imagen, ambas imágenes son lo mismo, tenemos como órgano central al
desde el intercambio gaseoso a nivel de lo que vendrían a ser un intercambio gaseoso a nivel alveolar. Alveolar. ¿Sí? A través de los capilares y van a estar llegando hacia el corazón. Y del corazón, una vez bombeada, generada por presión, va a ser distribuida a todo el organismo, ¿no? Puede llegar al encéfalo, como vemos aquí en la imagen, en el momento en que se requiere. Por ejemplo, en el momento en que un perro se vea, por ejemplo, sometido de que, no sé, corrió, no sé, 3 cuadras más allá de donde suele correr y se encuentra en un lugar nuevo. Entonces tienes que responder, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a regresar? ¿Va a dar una vuelta? ¿O qué va a hacer? O, por ejemplo, en el momento que ustedes se sientan a estudiar física, ¿no? Para la memoria y las neuronas, se necesita oxigenación, mucha oxigenación. Y bastante hidratación. Entonces, el mayor gasto cardíaco va hacia el encéfalo. O vamos a suponer que tenemos que este es un galgo de carrera. Entonces, al realizar la carrera, ¿quiénes están en actividad? Sus músculos. ¿Sí? Entonces, esos músculos necesitan mayor oxigenación. Entonces, el gasto cardíaco, que aproximadamente es un 18% de los músculos esqueléticos, en esta ocasión va a aumentar, va a ser mucho mayor, puede llegar hasta 80%. ¿Por qué? Porque en ese momento los músculos esqueléticos necesitan más oxígeno. A todo esto tiene el gasto cardíaco. El volumen que usa. Volumen de sangre administrado durante Un minuto de tiempo. Correcto. La próxima semana vamos a ver gasto cardíaco con más detalle. Ahora, aquí nos muestra, digamos, una especie de evolución, de acuerdo a las especies, de este sistema cardiovascular. Sabemos que la vida se originó en el agua y las especies fueron saliendo hacia el exterior, donde se impuso nuevos cambios, en los cuales, por ejemplo, el oxígeno de la Tierra es diferente al que se encuentra en el agua. Entonces, para eso necesito realizar una adaptación del sistema cardiovascular, principalmente del corazón, donde podemos ver que en el caso de los peces, a veces ustedes recuerdan en fisiología, presenta un atrio y presenta un ventrículo, pero en especies, en la escala zoológica más arriba, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de los batracios, es tricameral, hay un ventrículo, pero tiene 2 atrios. Pero ya en otras especies, en escala superior, vuelvo a repetir, ya hubo una mejor adaptación donde es tetracameral, es decir, tenemos 2 atrios y tenemos 2 ventrículos. ¿Ok? Ahora, se pueden dar en este sistema cardiovascular un sistema de distribución, un sistema de difusión y un sistema de colección. Sistema de distribución está a cargo de quién? De las arterias, principalmente de las arterias, porque es la que se va a encargar de distribuir la sangre desde el corazón hacia todas las partes del organismo. Un sistema de difusión que se da a nivel de los capilares, que es donde se va a dar ese intercambio, ¿sí? Sustancias requeridas y sustancias de desecho. Y luego tenemos un sistema de colección que está a cargo de las venas, que van a llevar la sangre hacia lo que vendría a ser el corazón. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí en color azul y en color rojo? Las venas llevan sangre al corazón, porque son los sistemas de colección, y las arterias transportan sangre desde el corazón, es decir, son las que se encargan de distribuir. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no es al revés? Porque las venas creo que son más delgadas. ¿Quiénes son más delgadas? Las vénulas y las venas. Ya, correcto. Entonces, efectivamente, las arterias son las que se van a encargar de soportar, digamos, mayor presión. Y esto tiene un porqué. Acuérdense que las arterias tienen sus paredes vasculares más desarrolladas, además presentan gran cantidad de fibras colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, que hace que se pueda expandir al momento en que la presión está aumentada, ¿sí? Y que pueda regresar a su posición original una vez que pasó esa sangre. Y acuérdense que
hay algo que se llama presión arterial, donde tenemos una máxima y una mínima. Creo que esta semana les toca la práctica de... Ah, Sí. Bueno, ahí van a ver en la práctica esta máxima y esta mínima, que ustedes van a ver que cuando es la máxima, normalmente las arterias tienden a ensancharse un poco. ¿Para qué? Usualmente para que esa presión tan elevada permita el paso de la sangre. Y la mínima es cuando regresa a la posición original. Pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes en la... ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual las arterias necesitan generar mayor presión, pueden soportar mayor presión. Ahora aquí un poco de recordatorio de histología, recordar que presenta seno venoso. El seno venoso va a estar conectando la sangre poco oxigenada, la va a llevar hacia el único atrio, del atrio va a pasar al ventrículo, del ventrículo va a haber intercambio por medio de las branquias, ¿no? Genera ese intercambio gaseoso, y una vez que está la sangre oxigenada, regresa al ventrículo y pasa al bulbo arterioso, que es el que se va a encargar de distribuir a todas las partes del organismo del peso. Siguiendo un poco con las generalidades, ustedes saben que hay una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor está comprendida en esa circulación entre el corazón y los pulmones, que también se conoce como de baja resistencia. Baja resistencia, ¿por qué? Porque los alveolos y los capilares alveolares ofrecen una baja resistencia al paso de la sangre. ¿Sí? No le confiere mucha dificultad, ¿por qué? Porque sus paredes son muy delgadas, tanto de los capilares, que ya lo sabemos, pero también la de los alveolos. Ahora, la otra circulación es la circulación mayor, es la circulación sistémica, que es la que va a distribuir la sangre a todo el organismo, arriba, abajo, adelante, atrás. Y en este caso se va a conocer como una circulación de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver órganos que son mucho más sólidos y que ofrecen mayor resistencia al paso de la sangre. Por eso la presión, ¿sí?, en las arterias, en la circulación mayor, es una presión muy alta, justamente porque estos órganos ofrecen mayor resistencia. Entonces necesita de una presión alta para poder distribuirla de manera adecuada. Ahora, hay otra clasificación que nos habla de una circulación en serie y una circulación en paralelo. La circulación en serie sería, por ejemplo, que la sangre vaya de un órgano a otro, regrese a ese órgano y luego pueda distribuir. Por ejemplo, sería en serie del corazón a los pulmones, de los pulmones, una vez que sea oxigenado, regresa al corazón y del corazón es distribuida. ¿Sí? Ahí estamos hablando en serie. Ahora, en paralelo significa que la sangre va a ser distribuida a diferentes órganos al mismo tiempo. Como ocurre, por ejemplo, una vez que la sangre sale a través de la aorta, ¿no?, y va a ser distribuida, vamos a suponer, al estómago, al intestino, al vaso, Al riñón. al útero, al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no es necesario, como el caso anterior, que por ejemplo la sangre vaya del corazón al estómago, del estómago regresa al corazón, del corazón recién va al intestino. No ocurre de esa manera, sino que va en paralelo, va al mismo tiempo. ¿Sí? Pero ustedes saben que muchas veces toda regla tiene su excepción, y la excepción está aquí, en estos sistemas porta, no sé. Porta renal, porta visceral o hepático y el porta encefálico o hipotálamo hipoficial. Son tres sistemas porta. ¿Qué significa? Que un órgano puede recibir sangre de más de un lecho vascular. Como por ejemplo, estos tres casos que hemos hablado, que hemos nombrado. Por ejemplo, en el caso del sistema porta hepático,
ustedes saben que el oxígeno que llega al hígado llega a través de la arteria hepática, ¿sí? Pero los nutrientes que llegan al hígado provienen de la vena porta, ¿sí? A través de lo que vendría a ser las venas mesentéricas, ¿no? Las esplénicas y las gástricas. ¿Sí? Entonces recibe doble lecho vascular, vena porta y arteria hepática. Por eso es una excepción. Luego tenemos el sistema porta hipoficiario o hipotálamo hipoficiario o encefálico, tiene esos tres nombres. En este caso, la oxigenación va a llegar a través de muchos vasos sanguíneos a nivel del encéfalo, pero hay una circulación especial entre el hipotálamo y el hipófisis adrenal, lo cual permite que muchas hormonas que se producen, que se sintetizan en el hipotálamo, puedan llegar a sus receptores que se encuentran en el hipófisis adrenal, gracias a esa circulación especial dada por el sistema porta hipotálamo hipoficial. Y el otro, el último, ocurre a nivel renal, en el cual ustedes saben que la nefrona tiene un glomérulo, ¿sí? El glomérulo llega a lo que vendría a ser la arteriola aferente, que se divide en los capilares glomerulares. Ustedes saben que después de los capilares viene la porción venosa, pero en este caso lo que va a ocurrir es que esos capilares glomerulares se continúan por una arteriola eferente. Y esa arteriola eferente va a continuar con otra red de capilares, que son los capilares peritubulares. Peritubulares, que es la base recta, solo lo recuerdan por anatomía o por histología. Y ahí recién va a continuar con lo que vendría a ser la porción de las venas. Y entonces, tener en cuenta esto, que son circulaciones especiales a nivel hepático, a nivel del hipotálamo y hipófisis, y a nivel del glomérulo. Ahora, anatómicamente, nosotros sabemos que el corazón, cuando estudiamos anatomía, que nos dicen que tiene forma de puño, una forma de cono truncado, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la disposición que tiene, ¿no? Tiene una base y tiene vértices. Y sabemos que vamos a encontrar los atrios y los ventrículos. Vamos a encontrar el Atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahora, el atrio derecho está separado del ventrículo derecho a través de las válvulas. ¿Cómo se llaman estas válvulas? Tricuspidio. ¿Tricúspide o bicúspide? Tricúspide. Estamos hablando del lado derecho. ¿Sí? Es la válvula atrioventricular derecha o tricúspide. ¿Sí? Y la del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, a través de la válvula atrioventricular izquierda o bicúspide. ¿Sí? Ahora, del ventrículo derecho, ¿qué vaso sanguíneo es el que continúa? Aórtico. Aórtico. Del ventrículo derecho, La pulmonar. ¿qué sería? Arteria. Pulmonar. Ahora, ¿qué es lo que separa a la arteria pulmonar? Las válvulas pulmonares. La válvula pulmonar, o también llamada sigmoidea, lunar pulmonar. ¿Sí? Y en el lado izquierdo, ¿con qué vaso sanguíneo se continúa el ventrículo La izquierdo? aorta. La aorta. ¿Qué separa la aorta del ventrículo izquierdo? La válvula aórtica. ¿La atrioventricular? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué válvula? En esta de aquí que estoy señalando. ¿Qué válvula es? No es mitral. No. Es la válvula aórtica.
sigmoidea, semilunar, aorta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vasos sanguíneos son los que están llegando o saliendo del ángulo derecho? La cava. ¿Llegan o salen? Llega. Bien, ¿no? Entonces aquí tenemos, vendría a ser la vena Cava. superior o anterior, no sé cómo se y la vena cava Inferior. o posterior. Posterior. Y en el caso del lado izquierdo, Las venas pulmonares. las venas pulmonares. ¿Sí? Las venas pulmonares. Muy bien, entonces, ya ubicándonos, ahora tenemos que conocer un poco sobre las expresiones. Expresiones que ustedes deben de conocer, porque la próxima semana que hablemos de ciclo cardíaco, ya ustedes tienen que estar al tanto de esas expresiones. ¿Ok? Ahora, de los vasos sanguíneos que hemos nombrado, ¿quién tiene mayor presión? La aorta. La aorta. ¿De cuánto es la presión de la aorta? Ojo, aquí hago un ojo bien grande, porque acuérdense que nosotros vemos muchas especies. ¿Sí? Entonces aquí voy a trabajar con promedios para poder ubicarlos y entenderlos. Entonces, la presión en la aorta sí es una presión muy elevada y vamos a poner de 120 milímetros de mercurio. 120 Como milímetros. promedio, va a variar en cada especie, sí, por supuesto. Pero aquí lo que quiero es que se entienda con promedio. Mercurio. Mercurio. MHG. La arteria pulmonar, la presión es igual a la de la aorta, No. es menor. ¿De cuánto? ¿Cuánto? 80. No, no es 90, no 100. En 70, 60. 15 a 20, hay algunas especies hasta 25, vamos a poner aquí de 15 a 20 milímetros de mercurio. milímetros de mercurio. Es mucho menos, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en el caso de los pulmones es un órgano que ofrece poca resistencia al paso de sangre. Entonces la presión no necesita generar gran presión. Y esto nos lleva a hacer un comparativo entre los ventrículos, donde ustedes pueden fijarse que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo derecho. Y eso se da porque al momento de contraerse necesita generar presión. Entonces el ventrículo izquierdo necesita superar la presión de la aorta. Necesita hacer 121 milímetros de mercurio para que esta válvula pueda abrirse. Porque si no, no fluye. Acuérdense que es mayor o menor presión. Mientras que el ventrículo derecho apenas tiene que superar 15, 20 o 25. Es por eso que es más desarrollada la musculatura del ventrículo izquierdo. Ojo, si es que a alguien le toca cardio en su maqueta, acuérdense de hacer esto, esta pared gruesa, porque si no, eso les va a restar puntos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el caso de las venas cavas, ¿de cuánto es la presión? De 80. ¿De cuánto? De 80. A ver, aquí hay una variación. 30, Hay algunos 40. autores que dicen que puede ser de 2, otros dicen de 3, otros dicen de 5 milímetros de mercurio, otros dicen de 8 milímetros de mercurio. Nos vamos a quedar con el promedio, ¿sí? 5 milímetros de mercurio. Si ustedes en el examen me ponen que es de 2, de 3, está bien. Que es de 4, está bien. Que es de 6, está bien. Que es de 7, está bien. No me pongan más de 10 porque más de 10 no tienen. ¿Sí? Y en el caso de las venas pulmonares, está aproximadamente entre su promedio en 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, estas son las presiones que nosotros debemos de conocer. Sobre todo de estas dos arterias, la aorta y de la pulmonar. Para poder entender cómo se va a dar el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco que me va a repetir, vamos a ver con mucho detalle la siguiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ahora, como hemos visto
anatómicamente también tenemos que verlo histológicamente. Recordarán que el corazón está formado por 3 capas: pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio es la capa más externa, está formada por 2 capas principales, que vendría a ser el pericardio fibroso y el pericardio seroso. A su vez, el pericardio seroso está formado por 2 láminas, por 2 hojas, que vendría a ser el pericardio o la pared, pericardio parietal y el pericardio visceral. Y entre ambos se encuentra el líquido pericardio, que es el de nuevo. Nuevamente, pericardio ya fibroso, seroso. El seroso a su vez se va a clasificar en pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral. Entre ambas capas, parietal y visceral, se encuentra el líquido pericárdico, que le va a servir como una especie de lubricante. ¿Para qué? Para que en el momento que el corazón pueda contraerse y relajarse, pueda realizarlo de manera dinámica. ¿Por qué? Porque permite el deslizamiento del corazón dentro de ese saco, dentro de sus límites. ¿Sí? Es lo que permite que pueda darse esa contracción de manera sostenida con su relajación, obviamente, ¿no? Ahora, en el caso del miocardio, el músculo cardíaco propiamente dicho, es el que se va a encargar de la contracción. Lo vamos a encontrar en los atrios, lo vamos a encontrar en los vesículos. Y luego tenemos al endocardio, que está formado por tejido conjuntivo laxo sobre todo, el cual forma el revestimiento interno y se continúa con lo que vendrían a ser las válvulas y también con los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces es una continuidad que le da protección también. Profe, Sí. ¿el líquido de pericardio está entre el pericardio fibroso y seroso? No, entre el parietal y visceral. Entre esas capas. Sí. Ahora, tenemos las propiedades del corazón. Propiedades que algunas comparten con los otros tipos de músculos. Por ejemplo, la contractilidad, ¿no? Que lo encontramos en el músculo esquelético, en el músculo liso, ¿no? Significa que la actividad electroquímica se convierte en energía mecánica, es decir, que tiene la capacidad de contraerse físicamente, mecánicamente. ¿Por qué? Porque se forman los puntos cruzados. Luego tenemos la excitabilidad, también la encontramos en los otros tipos de músculos. ¿Por qué? Porque son células excitables, es decir, tienen la capacidad de responder ante un estímulo, ¿no? De poder excitarse ante un estímulo. Y pueden relajarse, obviamente, luego de la contracción se van a relajar de manera adecuada. Ahora, aparte, vamos a ver que tiene, la primera que vemos ahí, que es el automatismo, que es la principal. Ese automatismo, que también se conoce como cronotropía, cronotropismo, significa que puede generar su propio estímulo de manera espontánea. ¿Cómo así? Por ejemplo, antes hacíamos una práctica en la cual se extraía el corazón de un sapito, se colocaba en una placa de Petri con suero fisiológico. Y ese corazón seguía latiendo. ¿Sí? Sigue latiendo, ¿por qué? Porque tiene automatismo. Porque tiene la capacidad de poder generar sus propios potenciales de acción, generar sus propios latidos. ¿Por qué? Porque tiene algo que se conoce como células especializadas o células marcapaso. Entonces, las células marcapaso son las que generan ese automatismo. ¿Sí? De manera espontánea, poder generar sus propias despolarizaciones, poder llegar a su propio umbral, poder generar su potencial de acción y determinar la frecuencia cardíaca en un individuo. ¿Sí? Es el que determina la frecuencia cardíaca. Y luego tenemos la conductibilidad o dromotropismo, que significa que la señal va a ser conducida. ¿Cómo? A través de neuronas GABA. Acuérdense que a nivel del corazón encontramos los discos intercalares. Y esos discos intercalares
tiene a las uniones GAP, lo cual permite que pueda transmitirse la señal y funcionar como un sincitio, es decir, como si fuese una célula gigante. De eso el corazón se contrae y se relaja en conjunto, justamente por esa señal que va a ser conducida, va a ser propagada a través de las uniones GAP. ¿Sí? ¿Sí? GAP. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la adrenalina, que llega al corazón, según los receptores. ¿Qué receptores? ¿Cuál? No. Ay, chicos, van a hacer enojar. Alfa y beta. Beta 1. ¿Cuáles? Beta 1. No. ¿Pero no es el excitatorio? Para ¿Cuál sería entonces? el beta 1. Beta 1. En ningún momento escuché beta 1, ¿no? Sí lo hemos dicho, mami. Toda esta manchita de acá. Beta 1. ¿Sí? Los beta 1, ¿qué generan? Sabemos que va a generar excitación, entonces empieza a traducir en un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción. ¿Correcto? Pero ahora en fisiología, posiblemente en la práctica, en la teoría también, ¿sí? Y bien nosotros sabemos que decir fuerza de contracción, frecuencia cardíaca, es fisiológico, también podemos empezar a hablar de que va a generar, por ejemplo, la adrenalina sobre sus receptores beta 1 va a generar cronotropismo positivo. Cuando ustedes escuchan cronotropismo positivo, cronotropía positiva significa que aumenta Aumento de fuerza la cardíaca. frecuencia cardíaca. Si ustedes escuchan inotropismo, Disminuye. contractilidad positiva, significa que está aumentando la fuerza de contracción. Caso contrario, que vimos con la acetilcolina. Relajación. Cuando llega al corazón, según los receptores, M2. los M2, ¿qué generaban? Inhibición. Disminución. La frecuencia cardíaca principalmente. Entonces aquí estaríamos hablando de cronotropismo Cronotropía. negativo. Negativo. Cronotropismo negativo. Negativo. ¿Van a escuchar hablar de inotropismo negativo? Sí, también. Van a escucharlo, por ejemplo, en fármacos, cuando empiezan a hablar de ciertos fármacos que generan una inhibición sobre el corazón. Ahí van a escuchar, les van a decir, genera inotropismo negativo. Entonces ustedes ya saben que disminuyen la fuerza de contracción. Entonces, vayan internalizando estos términos porque en casos clínicos, nuestra persona para el parcial podría decir, en vez de aumento de frecuencia cardíaca, podría decir efectos cronotrópicos positivos. Entonces ya tienen que saber. ¿Sí? ¿Acá? Sí, inotropismo. Menos mal que pregunté. Y queda claro entonces las propiedades, sobre Sí. todo relacionadas al automatismo, que es la principal y que es parte de nuestra clase de hoy día, porque tenemos que hablar de un sistema de éxito-conducción, que es justamente lo que viene a continuación. ¿Qué significa? Ustedes ya saben que puede generar sus propios potenciales de acción, generar su propia frecuencia cardíaca. El objetivo, esto es muy importante, lo van a ver en otra diapositiva que está escrito así igualito, lo colocaron así los otros profes, porque dice que el objetivo es producir una contracción prácticamente simultánea de todo el aparato contráctil cardíaco. Es decir, que funcione como un sincitio, que es lo que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque debe de seguir un orden, debe de seguir un trayecto. Es importante que
este sistema de éxito-conducción funcione de manera ordenada. Porque cuando se desordena, ahí ya comenzamos a ver patología. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es que se va a producir este mecanismo. Y bueno, esta diapositiva nos está mostrando cómo las células cardíacas, es decir, el miocardio, representa el 99%, mientras que las células especializadas en las marcapasos apenas un 1%. ¿Sí? Ese 1% es la que va a determinar la frecuencia cardíaca, es la que le da ese automatismo. Discos intercalares, funciona como un principio, fibras, sarcómeros en serie, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tiene muchas mitocondrias, porque necesita generar energía, ¿no? Para poder realizar. Y aquí está el sistema de conducción. ¿No, por favor? Para que pueda funcionar este sistema de conducción, ¿no? O de éxito-conducción, tiene que pasar por 4 puntos. El primero es el nodo sinusal. El segundo es el nodo atrioventricular. El tercero es el haz de His. Y el cuarto son las fibras de Purkinje. ¿Okay? Son estos 4 puntos que forman parte de este sistema de éxito-conducción. El nodo principal es el nodo sinusal. Ese es el nodo sinusal. También llamado, como pueden ver, sino atrial, sino auricular. En la mayoría de libros lo van a encontrar como sinusal. ¿Sí? Entonces, este nodo, este marcapasos principal, se encuentra en el atrio derecho. ¿Sí? En el atrio derecho, ubicado casi en la desembocadura de lo que vendría a ser la vena cava, ¿sí? Sobre todo del anterior o superior. Es ahí donde se ubica. Y es la que de manera espontánea va a generar que se despolarice, que llegue a su potencial de acción y genere su latido cardíaco. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que estamos hablando de un perro, ¿no? Quiere decir que el nodo sinusal genera 100 latidos por minuto. Significa que va a generar 100 despolarizaciones por minuto, 100 potenciales de acción por minuto. ¿Sí? Traducido en 100 latidos por minuto. Esa señal ahora tiene que transmitirse al nodo atrioventricular, que es lo que se conoce como el marcapasos accesorio o secundario. ¿Sí? Que es el que estamos ubicando acá, el atrioventricular. O aurículo-ventricular también se llama. ¿Dónde se ubica? Por el nombre ya más o menos nos dice, ¿no? Justamente muy cerca a lo que vendría a ser la válvula atrioventricular. Es decir, que se encuentra en una zona algo fibrosa, por lo tanto, tiende a sufrir un retraso, ¿sí? Suele demorar en generar o en continuar el impulso. Por lo tanto, en vez de tener ahora 100 latidos por minuto, vamos a ver que tiene, por ejemplo, 80 latidos por minuto. Se retrasa, hay un pequeño retraso. ¿Sí? Ahora, la señal del nodo atrioventricular tiene que continuar por el haz de His, que va a ir a nivel del septum ventricular, que es musculoso, ¿no? Es una separación musculosa, una pared muy gruesa, y que se va a dividir en las ramas derecha y la rama izquierda. Por lo tanto, eso también va a seguir generando más retraso. Por lo tanto, el haz de His ya no va a generar 100 ni 80, sino puede generar 50 latidos por minuto. Y a continuación se va a distribuir en todo el músculo de los ventrículos a través de las fibras de Purkinje, que
que va a seguir generando más retraso. Ni 100, ni 80, ni 50. Vamos a ponerle, no sé, 18 latidos por minuto. Puede ser 30. ¿Sí? Entonces, 18 latidos por minuto. Por lo tanto, quiere decir que el que va a ejecutar de manera espontánea, dirigiendo todo ese sistema de conducción, es el nodo sinusal. Es el que va a determinar la frecuencia cardíaca de un paciente. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, falla el nodo sinusal? ¿Qué pasará con el sistema de conducción? ¿Va a continuar o para? Correcto. Quiere decir que tenemos una célula marcapaso accesoria, que es ahora la que va a estar, digamos, dirigiendo Reemplazando. este evento, reemplazando. ¿Sí? Ahora, aquí puede darse dos eventos. El primero es que el organismo se adecue y acepta al nuevo nodo, que es el que va a comenzar, o puede ser que no se adecue. Y ahí vienen los problemas. En la medicina humana sabemos que si falla el nodo principal, se le coloca a la persona un marcapasos artificial. ¿Sí? Pero en el caso de los animales es un poco más complicado por el costo que tiene. Colocarle un marcapasos. ¿De qué se hace? Sí se hace, pero la verdad que creo que los casos son contaditos con los dedos. Y nada. Por el costo que tiene. Entonces, ahí tenemos una disyuntiva que nosotros quisiéramos poder ayudar a hacer, pero no se puede. Ahí calidad de vida para el paciente. Ahora, ¿qué pasa si falla el nodo sinusal y ahora falla el nodo atrioventricular? Ah, sí. Correcto. Significa que ahora el que tendría que generar este sistema de conducción sería el ATGIS. Pero ¿qué ocurre? Que ya no es 100 ni 80, son 50. Y 50, estamos hablando casi de un perro que normalmente su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Esto es incompatible con la vida. Además de que, hay algo importante, el nodo sinusal y el nodo atrioventricular son células especializadas. En cambio, las de ATGIS y las de la fibra de Purkinje son células mecánicas, tienen más función de tipo contráctil. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que pueda sobrevivir solamente con ATGIS y fibra de Purkinje. Y ni qué decir, no hay las de ATGIS, lógicamente la fibra de Purkinje no. Sí. ¿Qué tipo de células son los que están en el nodo sinusal? Son células cardíacas especializadas, llamadas marcapasos. A ver. ¿Y las dos restantes? ATGIS y fibra de Purkinje, células musculares cardíacas. Esas no se le llaman marcapasos. No. Hay algunos libros muy antiguos que ya creo que ustedes no le dan, pero nos hablaban todavía de que eran marcapasos, pero en realidad no. Los marcapasos son los principales. El principal y el accesorio o secundario. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es importante para este sistema de éxito de conducción que se les pregunta en el examen? Que si lo van a explicar, que lo expliquen en este orden. Porque si me comienzan hablando de la TGIS, sigue con el nodo sinusal y luego con las fibras de Purkinje y también con el nodo atrioventricular, definitivamente toda la respuesta está mal. Tengan en cuenta ello porque cuando se debe seguir un orden, debe de seguir el taller. Aquí hay algunos datos que ya algunos hemos hablado y otros serán nuevos, como por ejemplo que la célula marcapaso tiene un potencial de reposo menos negativo. ¿Por qué? Porque por ejemplo las células miocárdicas, en el caso del miocardio, su potencial de membrana de reposo es de menos 90 milivolts, mientras que en las células marcapaso es aproximadamente
menos 60 minutos. Entonces son menos electronegativos. ¿Sí? Despolarización espontánea hasta alcanzar el umbral que genera su potencial de acción. Vamos a ver cómo es que se da esa despolarización espontánea. Bueno, ahorita la vamos a ver. Primero vamos a ver esta diapositiva, en la cual nos muestra básicamente la representación gráfica de lo que hemos puesto aquí. Vean cómo el nodo sinusal se generan sus potenciales de acción, que tienen esta característica, que tienen una pequeña curvatura, no es un potencial en espiga como el que hemos estado viendo en las primeras semanas. ¿Sí? Tiene una pequeña curvatura y es el que se produce en mayor cantidad, ¿no? Aquí serían los 100 latidos por minuto. El atrio ventricular también tiene su potencial de acción con su curvatura, pero vean cómo se reduce. De 100 pasó a 80. Ya sabemos por qué. El haz de His, que ya es célula miocárdica, sí vemos una diferencia en el potencial de acción. Y es que comienza a aparecer lo que vendría a ser la meseta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está contrayendo. Ese momento significa que se está contrayendo. Y vean cómo disminuye. Y en las fibras de Purkinje, la meseta es mucho más marcada, porque está en la parte más interior de los ventrículos. ¿Sí? La meseta mucho más marcada y vean cómo disminuye. ¿Sí? Esa es la representación. Qué bonito. Así es como funciona este sistema de construcción, siempre siguiendo un orden y un trayecto. Ahora, si bien nosotros sabemos que los nodos se encuentran en el atrio derecho, vean cómo también afecta al atrio izquierdo. Y eso se da por una conexión interna muy rápida, muy veloz, que se da gracias a las de Bachmann. ¿Sí? Bachmann nombre. Bueno, que es lo que permite que prácticamente vean ocurra al mismo tiempo. Y gracias a este gas. Es una comunicación muy rápida, muy veloz, que hace que, como les digo, al ojo humano veamos de que los atrios se están contrayendo al mismo tiempo. Lo mismo que hemos explicado ahí. Vean aquí el comparativo entre lo que ven aquí en verde, sería el potencial en espiga, y vean el del músculo cardíaco, donde aparece la meseta. Vamos a ver cómo se produce. Yo sé que esta diapositiva no la tiene porque la he colocado hoy día. Creo que ayer me demoré bastante porque la sección me tocó y a lo mejor tengo un gráfico yo preparado. Sí, se lo mando al delegado, a la delegada. La delegada ya no está ahí. No, sí está acá atrás. Vean la diferencia, ¿no? Que ya lo hemos visto en este gráfico que estaba en color medio celeste, medio azulado. Células especializadas tienen un tipo de potencial y las células miocárdicas otro potencial caracterizado por la famosa meseta. En este caso, vamos a ver cómo se produce primero en las células especializadas. Vamos a ver el color azul. A ver, vean que habíamos dicho en un primer momento que su potencial de membrana en reposo era de aproximadamente menos 60. Aquí debería haber una flechita para que seamos correctos el gráfico, milivoltios. ¿Cómo se genera este potencial? De manera espontánea. Lo que ocurre es que hay unos canales para el sodio que se conocen como canales Fanny. Canales Fanny. Fanny derivativo. En algunos libros en español dice, en vez de canales Fanny, dice canales divertidos. No me lo pusieron, no sé por qué. Fanny, sí. Incluso me acuerdo que un libro estaba redactado en
España, ¿sí? Decía Canales alegres. canales alegres, pero también canales payasos. Ah, ok. Eso no puede ser. Pero, bueno, espero que no en español, pero ya saben lo que dicen cuando hacen la traducción del español de España, ¿no? Entonces es algo así. Pero bueno, normalmente yo lo estudié como canales FANI, que se abrevia IF. Entonces, ustedes pueden acostumbrarse porque es lo que más van a encontrar en el. Entonces permite el ingreso de sodio. Por lo tanto, ya comienza a hacerse un poco más electropositivo. Más polar. ¿Sí? Va dejando la electronegatividad. Ahora, a Se va continuación, polarizando. hay unos canales, ¿sí? Son canales de calcio T, de transitorios. ¿Sí? Transitorios. Significa que se abren solamente durante un momento muy breve. ¿Sí? Entonces sigue haciéndose, va perdiendo esa electronegatividad. Y luego tenemos un intercambiador de calcio y de sodio. Sale calcio, sale uno de calcio, ingresan 3 de sodio, haciendo que siga perdiendo esa electronegatividad. Aproximadamente llega al umbral de menos 40 milivoltios, ¿no? El valor, y esto va a permitir que se abran otros canales de calcio, que son los canales de calcio L. Canales de calcio L significa canales de calcio lentos. ¿Lentos por qué? Porque se abren lentamente, se inactivan lentamente y se cierran lentamente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que genera esa curvatura, lo que impide que tengamos una espiga como es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se inactivan y se cierran lentamente. Y a continuación se abren canales para el potasio, pues el potasio comienza a salir, haciendo que vuelva la electronegatividad. ¿Sí? Hay una pequeña hiperpolarización, muy pequeñita, pero que rápidamente están siendo activados los canales PAN. Siguen los canales de calcio T, todo de nuevo, y el intercambiador. ¿Sí? A esta parte donde tenemos los canales FANI, los canales de calcio T y el intercambiador, se conoce como potencial marcapaso. ¿Sí? Potencial marcapaso. ¿Queda claro cómo se genera el potencial de acción en las células especializadas? Sí. ¿Sí? Está claro. Muy bien. Vamos al siguiente. Sí. Ahí también está el recetario de la bomba soviética. Pasa casi desapercibido. ¿Por qué? Porque ahí de manera espontánea ya comienzan a abrirse los canales magnéticos, pues es como que apenas está llegando. Ahora, en las células miocárdicas sabemos que va a ser más electronegativo. Hayamos dicho que es de menos 90 milivoltios. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso? Que vamos a tener canales de sodio. Ojo, ya no son canales FANI, son canales de sodio, que hacen que ingrese sodio, el número líquido, que genera que haya un ingreso de sodio, llega hasta un pico, y ustedes se dan cuenta de que nosotros podríamos formar con esto una espiga, ¿no? Muy parecida al inicio de un potencial de acción de una neurona, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando llega a 30 milivoltios aproximadamente, comienzan a abrirse
canales para el potasio. Comienza a salir potasio. Pero ¿qué ocurre? Que este cambio de polaridad por el ingreso de sodio generó que comiencen a activarse canales de calcio lentos. ¿Sí? Entonces, salen cargas positivas, pero también están ingresando cargas positivas. Entonces generan esta meseta. Y es aquí justamente donde se genera la contracción, ¿sí? Del músculo cardíaco, por esa entrada de calcio. En este punto que les estoy marcando, se cierran, o bueno, comienzan a inactivarse los canales de calcio lentos, ¿sí? Y se abren más canales para el potasio. Entonces el potasio sigue saliendo, haciendo que regresa la electronegatividad. ¿Ok? ¿Va a haber una hiperpolarización? Sí. ¿Algo más marcada que el anterior? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estos canales de potasio se cierran lentamente, ¿sí? Entonces genera una pequeña hiperpolarización. Ahora, tiene que llegar al reposo. Para llegar al reposo, necesitamos de una bomba de sodio y potasio. Necesitamos una bomba de calcio. ¿Sí? Cuando vean así, este símbolo, el redondito con la X en el centro, significa bomba. ¿Sí? Bombas de sodio y potasio, bombas de calcio, y finalmente necesitamos de un intercambiador. Un intercambiador de calcio y de sodio. Aquí nuevamente sale una de calcio, ingresan tres de sodio. Y esa es la manera como se hace el trabajo de reposo. Aquí sí es un poquito más complejo porque necesitamos de estas dos bombas y de este intercambiador. Ahora, ustedes se fijan que hay unos numeritos, ¿no? Ahí encerrados en color amarillo, y estas son las fases. Tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 significa fase de despolarización. La fase 1 significa la fase de repolarización temprana. La fase 2 se conoce como fase de meseta. La fase 3 se conoce como repolarización tardía. Y la fase 4 es la fase de reposo. ¿Ok? Ahora, en el otro lado, a ver, en estos numeritos, pero aquí solamente vamos a encontrar las fases 0, 3 y 4. Fase 0, despolarización. Fase 3, simplemente repolarización o repolarización tardía, también la pueden encontrar por esta curvatura, hay algunos autores que dicen que es una repolarización tardía. Y 4 es el reposo, pero que ustedes saben muy bien y se dan cuenta de que mucho reposo no hay. ¿Por qué? Porque los canales Fanny ya se están abriendo inmediatamente. ¿Sí? Pero son las tres fases que vamos a encontrar: fase 0, fase 3 y fase 4. Yo quiero ver la fase ahí. ¿Aquí? Sí. La 4. Ahí está. La 4, es igual que acá. Suponiendo que aquí hay otro potencial. O sea, la 4 se repite. Se repite para que pueda empezar el siguiente, se repite para que pueda empezar el siguiente, se repite para que pueda empezar el siguiente. ¿Pero podría volver a repetir los números? Sí, fase 0, fase de despolarización. ¿De acá o de acá? De los dos. Fase 0, fase de despolarización. Fase 1, repolarización temprana. Fase 2, meseta. Fase 3, repolarización tardía. Fase 4, reposo. Y en las células especializadas solamente tenemos fase 0, fase 3 y fase 4. Mismos nombres, pero solamente esas tres fases. ¿Sí? Esa sería la razón por la que no se podrían utilizar lo que está diciendo, ¿no? Las
dijo que no se podrían utilizar para que ellos pudieran seguir recibiendo lo de la despolarización por ellos mismos, ¿no? Exacto, porque son células que van. Lo primero, estas células específicas son los dos nodos, nodo sinusal, nodo antiventricular. Y las células miocárdicas, ATX y GBA. ¿Sí? Profesora, ¿podría repetir la fase especializada? Aquí, fase 0, despolarización, fase 3, repolarización a secas o repolarización tardía, cualquiera de los dos nombres, fase 4, fase de reposo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien, ahora, así como hemos visto los potenciales de acción en la espiga que tienen periodos refractarios, aquí también hay periodos refractarios absolutos y relativos. En el caso del absoluto, es un periodo refractario muy amplio. ¿Por qué? Porque tenemos la meseta. Y es importante que ese periodo refractario tenga una larga duración. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que pueda contraerse de mejor manera. ¿Sí? Que haya una mejor contracción y además evita que pueda tetanizarse. Ustedes ya vieron la práctica con la próxima tanda de tetanización que ocurría en el músculo esquelético. En este caso es muy difícil, es improbable que ocurra. ¿Por qué? Porque tiene un periodo refractario muy largo. Es decir, que por más que haya un estímulo más fuerte, no puede generar otro potencial de acción. A diferencia de un relativo, sí puede haber, sí por supuesto, pero se va a dar en qué punto, aquí más o menos. Cuando ya los canales de sodio y de calcio están totalmente cerrados. Si están cerrados, sí pueden volver a ser estimulados. Ahí sí. ¿Cómo? ¿En qué parte? Aquí, casi terminando la repolarización sanguínea. Si no, es imposible. Para el periodo refractario, No, el absoluto no se puede controlar por nada. Claro, están todavía o abiertos o están en el relativo, en esa parte sí se puede. ya están cerrados. Si están cerrados, acuérdense que dijimos que sí pueden ser estimulados. ¿Sí? En relativo. ¿Mañana tenemos clase? 1:40. Ya no doy mis. Por piedad. A ver, en las siguientes diapositivas es lo que ya hemos hablado. Si ustedes revisan, está lo mismo, todo lo que hemos hablado, etc. ¿Les parece si nos quedamos aquí? Sí, por favor. Ya no doy más. Nos queda entonces hablar del mecanismo contractil, que es rápido, con el componente